Educándome Audiolibros. Una noche oscura en que galopábamos de vuelta como de costumbre, la rueda chocó de pronto con no sé qué cosa grande y pesada en el camino, y el coche se volcó. Él rodó por el suelo y se le quebró un brazo, así como algunas costillas, según creo. Como quiera que sea, así terminó mi vida con él, y no lo lamenté. Pero ya ves que en todas partes me pasará lo mismo si los hombres insisten en ir tan rápido. Ojalá tuviera patas más largas. Pobre Peggy. La compadecí mucho sin poder consolarla, pues sabía lo difícil que resulta para los caballos lentos seguir el paso de los más veloces. Todos los latigazos los reciben ellos, y sin poder evitarlo. A menudo la uncían al faetón, y algunas damas la apreciaban mucho por ser tan mansa. Al cabo de un tiempo, fue vendida a 2 señoras que conducían ellas mismas y querían tener un caballo seguro y bueno. Varias veces la encontré en el campo, andando a buen paso firme, de lo más alegre y satisfecha. Me alegré mucho de verla, pues merecía un buen hogar. Cuando se marchó, fue a reemplazarla otro caballo que era joven y tenía fama de espantadizo, por lo cual había perdido un buen puesto. Le pregunté por qué se espantaba. La verdad es que apenas sí lo sé, repuso. Cuando joven era temeroso y solía asustarme bastante. Si veía algo raro me volvía a mirarlo. Tú sabes que con las anteojeras puestas no se ve ni entiende que es algo a menos que uno se vuelva. Entonces mi amo siempre me azotaba, lo cual por supuesto me sobresaltaba sin quitarme el temor. Creo que si me hubiera dejado mirar las cosas tranquilamente y comprobar que no podían hacerme daño, todo habría ido bien, pues yo me habría habituado a ellas. Un día en que lo acompañaba un anciano caballero, un pedazo grande de papel o trapo blanco volvió a un costado. Cuando me espanté y me balancé hacia adelante, mi amo, como de costumbre, me azotó con fuerza, pero el anciano exclamó: No haga eso. Nunca debe azotar a un caballo por espantarse. Se espanta porque se asuste, y usted lo asusta más y empeora su hábito. Así que ya ves, no todos los hombres hacen lo mismo. Ten por seguro que no quiero espantarme porque sí, pero ¿cómo saber qué es peligroso y qué no lo es si no se le permite a uno habituarse a nada? Nunca tengo miedo de lo que conozco. Me crié en un sitio donde había ciervos. Yo, por supuesto, los conocía tan bien como a las vacas y a los caballos, pero no son comunes, y sé de muchos caballos sensatos que se asustan de ellos y alborotan una enormidad antes de pasar por delante de un cercado donde los haya. Sabiendo que lo que decía mi compañero era verdad, deseé que todo caballo joven tuviera tan buenos amos como el estanciero Gray y el caballero Gordon. Claro está que a veces hallábamos buenos conductores. Recuerdo que una mañana me uncieron al coche liviano y me condujeron a una casa de la calle Pulteney. De allí salieron 2 caballeros, el más alto de los cuales se me acercó. Observó el bocado y la brida y movió apenas el collar con la mano para ver si me ajustaba cómodamente. ¿Cree usted que este caballo necesita barbada? Preguntó al mozo de cuadra. En mi opinión, Contestó éste. me parece que ésta puede pasarse muy bien sin ella, pues su boca muy bien, y aunque brioso no tiene vicios, por lo general comprobamos que la gente prefiere usar barbada, pues a mí no me gusta. Repuso el caballero. Por favor, quítesela y póngale la rienda junto a la mejilla. Tener la boca cómoda es una gran cosa durante un largo viaje, ¿verdad, amigo? Agregó palmeándome el pescuezo. Luego tomó las riendas y los 2 subieron. Recuerda aún con qué suavidad me hizo dar la vuelta, y así, con un leve toque de rienda y una pasada de látigo por el lomo, partimos. Arqué el pescuezo y eché a andar con mi mejor paso. Descubrí que tenía detrás a alguien que sabía cómo conducir un buen caballo. Me pareció volver otra vez a los viejos tiempos, y eso me puso muy contento. Este caballero se aficionó tanto a mí que después de probarme varias veces con la montura, convenció a mi amo para que me vendiera a un amigo suyo que deseaba un caballo seguro para montar. Fue así como en el verano me vendieron al señor Berry. Capítulo 9. Un ladrón. Mi nuevo amo era un hombre soltero que vivía en Bath y se ocupaba de negocios. Su médico le aconsejó ejercitarse a caballo y para este fin me compró.
Alquiló también un establo a corta distancia de su morada y empleó como mozo de cuadra a un tal Filcher. Mi amo sabía muy poco de caballos, pero me trataba bien, y yo habría tenido un buen hogar, muy cómodo de no haber sido por circunstancias que él desconocía. Ordenó que se me proporcionara el mejor heno, con mucha avena, habas pisadas y afrecho, así como centeno o cebada, según consideraba necesario aquel hombre. Oyendo que el amo daba esas órdenes, comprendí que la buena comida abundaría y me creí afortunado. Durante unos días todo anduvo bien, pues según comprobé, el caballerizo conocía su oficio. Mantenía el establo limpio y ventilado, me aseaba minuciosamente y nunca me trataba sino con suavidad. Había sido caballerizo de uno de los grandes hoteles de Bath y después de abandonar ese puesto, cultivaba frutas y vegetales para el mercado, mientras que su esposa criaba y engordaba aves de corral y conejos para venderlos. Al cabo de un tiempo, me pareció que la avena comenzaba a escasear demasiado. Tenía habas, pero el afrecho venía mezclado con ellas y un poco de avena. Sin duda no recibía más de una cuarta parte de la avena que tendría que haber recibido. En 2 o 3 semanas, esto comenzó a incidir en mi vigor y mi ánimo. El pasto con que me alimentaba, aunque sabroso, no bastaba para mantenerme en condiciones. Sin embargo, no podía quejarme para hacer conocer mis necesidades. Así transcurrieron casi 2 meses, y me extrañaba que mi amo no advirtiera que algo andaba mal. Sin embargo, una tarde fue al campo conmigo para visitar a un amigo suyo, un terrateniente que vivía junto al camino Awells. Que tenía buen ojo para caballos, una vez que dio la bienvenida a su amigo, me miró y dijo: «Barry, me parece que tu caballo no tiene tan buen aspecto como al principio. ¿Está bien de salud?» Supongo que sí, repuso mi amo. aunque no es tan vivaz como antes ni mucho menos. Según mi caballerizo, los caballos siempre están apagados y débiles en otoño, y es cosa previsible. ¿En otoño? ¡Disparates!, exclamó el estanciero. Si recién estamos en agosto y además con trabajo liviano y buena comida no tendría que decaer así, aunque fuera otoño. ¿Cómo lo alimentas? Cuando mi amo se lo explicó, el otro meneó la cabeza con lentitud mientras se ponía a palparme. Mi querido amigo, no sé quién se come tu maíz, pero mucho me extrañaría que fuera tu caballo. ¿Cabalgaste muy rápido? En absoluto. Pues pon la mano aquí, continuó el granjero, pasándome la suya por el pescuezo y los hombros. Está tan caliente y húmedo como si acabara de pastar. Te aconsejo que vigiles un poco más tu establo. Detesto ser desconfiado y gracias al cielo no tengo motivo para ello, pues puedo confiar en mis hombres, esté presente o ausente. Pero ciertos bribones mezquinos son tan perversos que serían capaces de robar su comida a una pobre bestia. Tienes que fijarte en ello. Y, volviéndose a su criado que acudía a recibirme, le dijo: «Dale a este caballo una buena porción de avena y no la mezquines». ¿Pobres bestias? Sí, lo somos, pero de haber sabido hablar, podría haber dicho a mi amo a dónde iba su avena. Mi mozo de cuadra acostumbraba llegar cada mañana a las 6, en compañía de un niño que siempre llevaba consigo una cesta cubierta. Junto con su padre, el muchacho pasaba al depósito de arneses, donde se guardaba el cereal, y cuando la puerta quedaba entreabierta, los veía llenar una bolsita con avena que sacaban del cajón, tras lo cual el muchacho se marchaba. 5 o 6 semanas más tarde, poco después de que el niño saliera del establo, se abrió la puerta y entró un policía que lo llevaba sujeto por el brazo. Lo siguió otro policía que, cerrando la puerta por dentro, ordenó: «Muéstrame dónde guarda tu padre el alimento para sus conejos». El niño, muy asustado, comenzó a llorar, pero sin poder escapar, abrió la marcha hacia el cajón del cereal. Allí encontró la policía otra bolsa vacía, igual a la que hallaron llena de avena en la cesta del muchacho. No tardaron en descubrir a Filcher, que me estaba limpiando las patas, y aunque fanfarroneó mucho, lo condujeron a la cárcel junto con su hijo. Más tarde me enteré que no consideraron culpable al niño, pero el hombre fue sentenciado a 2 meses de prisión. Mi amo no consiguió reemplazante enseguida, pero pocos días después llegó mi nuevo mozo de cuadra. Era un individuo alto, bastante bien parecido, pero si alguna vez hubo un farsante en forma de hombre,
Ese era Alfred Smirk. Conmigo era muy amable y jamás me trató mal. Lejos de ello, me acariciaba y palmeaba en abundancia, sobre todo cuando su amo estaba presente para verlo. Para que tuviera aspecto elegante, me cepillaba siempre con agua la crin y la cola, y los cascos con aceite antes de conducirme hasta la puerta. Pero en cuanto a limpiarme las patas por dentro, revisarme las cerraduras o asearme a fondo, me hacía tan poco caso como si yo hubiera sido una vaca. Me dejaba el bocado enmohecido, la montura húmeda y el anca tiesa. Alfred Smirk se consideraba muy buen mozo y se pasaba mucho tiempo ante un espejito, en el depósito de arneses, examinándose el cabello, los bigotes y la corbata. Cuando su amo le hablaba, repetía, sí, señor, tocándose el sombrero a cada palabra, y todos lo tenían por un joven simpático, y al señor Barry por afortunado de tenerlo a su servicio. Por mi parte, opino que era el sujeto más perezoso y vanidoso que he tenido cerca en mi vida. Claro que no ser maltratado era una gran cosa, pero es que un caballo desea algo más que eso. Tenía una casilla libre, en la cual podría haber estado muy cómodo si él no hubiera sido demasiado indolente para limpiarla. Como jamás retiraba toda la paja, el hedor de la de abajo era espantoso. Los fuertes vapores que de ella se elevaban me inflamaban los ojos, y mi apetito ya no era el mismo. Un día entró el amo y dijo, Alfred, el establo huele bastante mal. ¿Por qué no friega bien esa casilla echando bastante agua? Bueno, señor, repuso él tocándose la gorra. así lo haré si lo desea, señor. Pero es un poco peligroso echar agua en el pesebre, porque los caballos son muy propensos a resfriarse. No me gustaría perjudicarlo, señor, pero lo haré si usted quiere. Pues no me gustaría que se resfriara, pero tampoco me agrada el olor del establo. ¿Funcionarán bien los desagües? Ya que lo menciona, señor, me parece que a veces la alcantarilla echa olor. Puede que algo ande mal, señor. En tal caso, haga venir al albañil para que la revise. Sí, señor, así lo haré. Cuando llegó el albañil, retiró muchos ladrillos sin encontrar nada fuera de lugar, de modo que puso un poco de cal y cobró 5 chelines al amo, pero el olor de mi pesebre siguió peor que nunca. Eso no fue todo. Como tenía que pararme sobre un montón de paja húmeda, se resintieron mis patas al punto que el amo solía decir, No sé qué le pasa a este caballo. Se ha vuelto muy vacilante. A veces temo que tropiece. sí, señor, confirma Alfred. Yo también lo noté mientras lo ejercitaba. Ahora bien, la verdad era que pocas veces me ejercitaba y que cuando el amo estaba ocupado, solía yo pasar días enteros sin estirar para nada las patas, pese a lo cual se me alimentaba tanto como si trabajara duro. Esto trastornaba a menudo mi salud, dejándome a veces pesado y embotado, pero con mayor frecuencia, inquieto y febril. Un día tenía las patas tan sensibles que, mientras trotaba sobre piedras recién colocadas, llevando a lomos al amo, sufrí 2 tropiezos tan graves que al llegar a la ciudad, el amo se detuvo a preguntar al veterinario qué me pasaba. Este me levantó las patas una por una para examinarlas, tras lo cual se irguió y mientras se frotaba las manos anunció: Su caballo sufre del mal de la ranilla, y bien fuerte. Tiene las patas muy sensibles y no ha caído por pura suerte. Me extraña que su caballerizo no lo haya advertido antes. Es el tipo de cosas que hallamos en establos sucios, donde no se limpian adecuadamente los despojos. Si me lo envía mañana, me ocuparé del casco y daré instrucciones a su empleado para que le aplique cierto linimento que le voy a dar. Al día siguiente, me limpió minuciosamente los vasos que me rellenó con estopa empapada en alguna loción fuerte, bien desagradable que fue. El veterinario dispuso que toda la basura fuera retirada de mi pesebre día a día y que el piso fuera mantenido bien limpio. Además, debían servirme a frecho molido un poco de grano verde y no tanto cereal hasta que mis patas sanaran. Con este tratamiento no tardé en recobrar mis bríos, pero el señor Barry se disgustó tanto al verse engañado 2 veces por sus caballerizos que resolvió abandonar la idea de tener caballo propio y alquilar uno cuando lo deseara. Por consiguiente, me conservó allí
hasta que mis cascos quedaron bien, y luego me vendió. Capítulo 10. Feria de caballos. Sin duda alguna, una feria de caballos es una cosa muy divertida para quienes nada tienen que perder. Por lo menos, hay mucho para ver. Largas hileras de jóvenes caballos del campo, recién llegados de los pantanos, manadas de peludos caballitos galeses no más altos que patas alegres, cientos de caballos de tiro de toda clase, algunos con largas colas trenzadas y atadas con cinta escarlata, y muchos otros como yo mismo, hermosos y bien criados, pero caídos en la clase media a causa de algún accidente, insuficiencias respiratorias o cualquier otro defecto. Había algunos animales espléndidos, en lo mejor de sus fuerzas y adecuados para cualquier cosa, que movían las patas y mostraban su paso en gran estilo, conducidos con una rienda por el mozo de cuadra que corría a su lado. Pero más atrás se agrupaban otros pobrecitos arruinados por ardua labor, con nudos en las rodillas y agitando las patas traseras a cada pago. Algunos eran caballos viejos, de aspecto muy abatido, con el labio inferior colgante y las orejas pegadas como si ya no hallaran placer ni esperanza en la vida. Abundaban los regateos, las carreras y los azotes, y si un caballo puede expresar su opinión según su entendimiento, diría yo que en esa feria se mentía y se engañaba más de lo que podría contarse. Me colocaron junto a otros 3 caballos vigorosos de buen aspecto, y muchas personas acudieron a vernos. Los caballos siempre se apartaban de mí al ver mis rodillas quebradas, aunque el hombre que me ofrecía juraba que era solo un resbalón en el pesebre. Para examinarme, los compradores me abrían la boca, me miraban los ojos, me palpaban las patas de arriba a abajo, me frotaban con rudeza la piel y la carne, y por último, probaban mi andar. ¿Qué diferencia había en la manera de hacer todo esto? Algunos lo hacían con aspereza e indiferencia, como si yo hubiera sido un pedazo de madera. Otros, en cambio, me pasaban la mano por el cuerpo con suavidad, con una que otra palmada, como si me dijeran, «Con tu permiso». Yo, por supuesto, también juzgaba a los compradores por sus modales. Hubo un hombre de quien pensé que, si me compraba, sería feliz. Aunque no era un caballero, tampoco era uno de esos ruidosos y ostentosos que se hacen pasar por tales. Era un hombre más bien bajo, pero bien formado y de movimientos rápidos. Enseguida comprendí por su manera de tratarme que aquel hombre conocía de caballos. Hablaba con suavidad y había en sus ojos grises una expresión bondadosa y alegre. Aunque parezca extraño, es verdad también que su olor limpio y fresco me atrajo hacia él. No olía a cerveza ni a tabacos viejos, cosa que detesto, sino como si recién saliera de un henal. Ofreció por mí 23 libras, pero como su oferta fue rechazada, se alejó. Yo lo seguí con la mirada hasta que se perdió de vista. Después llegó un hombre de aspecto recio y voz estentórea. Tuve un miedo espantoso de que me comprara, pero siguió de largo. Vinieron 1 o 2 más que no pensaban comprar. Luego regresó el hombre de rostro duro, que ofreció 23 libras. El regateo fue arduo, pues mi vendedor comenzaba a pensar que no lograría obtener el precio que pedía y tendría que rebajarlo. Pero en ese preciso momento volvió el de los ojos grises. No pude contenerme de tender hacia él la cabeza, que palmeó bondadosamente. «Bueno, mi viejo, creo que nos llevaremos muy bien», declaró. «Ofrezco por él 24 libras. Digamos 25 y es suyo. 24.10 y ni un penique más», insistió mi amigo en tono muy decidido. «¿Sí o no?» «Trato hecho», aceptó el vendedor. «Y puede contar con que en ese caballo hay muchísima calidad. Si lo quiere para tirar de un coche de plaza, es una ganga». Mi nuevo amo pagó el precio allí mismo. Me tomó del cabestro y me sacó de la feria rumbo a una hostería, a donde ya tenía preparada montura y brida. Me alimentó bien con avena, y mientras yo comía permaneció a mi lado, hablando consigo mismo y conmigo. Media hora más tarde, nos hallábamos en camino por bellas rutas campestres, hasta que llegamos a la gran carretera que conducía a Londres, la que recorrimos sin pausa hasta que, al crepúsculo, llegamos a la gran ciudad. Ya brillaban los faroles de gas,
Había calles a la derecha, calles a la izquierda y calles que se entrecruzaban kilómetro tras kilómetro. Creí que nunca llegaríamos al final. Por fin, al cruzar una, llegamos a una larga parada para berlinas, donde mi jinete exclamó en tono animado: «Buenas noches, patrón». Hola, se oyó responder. ¿conseguiste uno bueno? Me parece que sí, fue la respuesta de mi propietario. Te deseo suerte con él. «Gracias, patrón», agregó mi jinete antes de seguir camino. No tardamos en virar por una calle lateral, a medio camino de la cual doblamos de nuevo por otra muy angosta, con caballos de bastante mal aspecto de un lado, y del otro, lo que parecían ser cocheras y establos. Mi propietario se frenó frente a una de esas casas y lanzó un silbido. Se abrió entonces la puerta y salió corriendo una mujer joven, seguida por un niño y una niñita. Al desmontar mi jinete, todos lo recibieron ruidosamente. «Bueno, Harry, hijo mío, abre el portón mientras tu madre trae la lámpara». Un minuto después, todos me rodeaban en el paticito de un establo. «¿Es manso, papá?» «Sí, Dolly, tanto como tu gatito. Ven a acariciarlo». Al pronto, aquella manecita me acariciaba el hombro por todas partes. ¡Qué linda sensación! «Le traeré a Frecho molido mientras tú lo friegas», propuso la madre. «Hazlo, Polly. Es precisamente lo que le hace falta. Y yo sé que me tienes una hermosa comida». «¡Salchichas y pastel de manzana!», gritó el niño, lo cual provocó la risa de todos. Me condujeron a un pesebre cómodo, que olía a limpio con paja seca en abundancia. Tras una opípara cena, me tendí pensando que allí sería feliz. Mi nuevo amo se llamaba Jeremiah Barker, pero como todos lo llamaban Jerry, yo haré lo mismo. Su esposa Polly era la mejor pareja que un hombre pudiera desear. Una mujercita regordeta, pulcra, ordenada, de cabello suave y negro, ojos oscuros y boca pequeña y alegre. El niño tenía casi 12 años, era alto, sincero y de buen carácter. La pequeña Dorothy, a quien llamaban Dolly, era igual a su madre a los 8 años. Todos se tenían un cariño maravilloso. Nunca antes ni después conocí una familia tan feliz y alegre. Jerry era dueño de un coche de plan y 2 caballos, que él mismo conducía y cuidaba. Su otro caballo era un animal blanco, alto, de huesos bastante grandes, llamado Capitán. Ya estaba viejo, pero cuando joven debía haber sido espléndido. Aún conservaba esa manera orgullosa de alzar la cabeza y arquear el pescuezo. Me contó que en su temprana juventud había tomado parte en la guerra de Crimea, ya que pertenecía a un oficial de caballería y que solía encabezar el regimiento. A esto volveré a referirme luego. Al día siguiente, cuando estuve bien aseado, Polly y Dolly fueron al establo para verme y trabar amistad. Harry, que ayudaba a su padre desde temprano en la mañana, había declarado su opinión de que yo resultaría ser una verdadera maravilla. Polly me ofreció una tajada de manzana y Dolly un trozo de pan, con tantos agasajos como si yo hubiera sido el azabache de antes. Verme de nuevo mimado y escuchar otra vez voces suaves fue un verdadero festín. Les hice ver como pude que deseaba ser su amigo. Polly me consideró muy bello y demasiado bueno para un coche de plaza, de no haber sido por las rodillas quebradas. Jerry comentó: «Por supuesto, nadie puede decirnos de quién fue la culpa, y por mi parte le otorgaré el beneficio de la duda, pues jamás he montado caballo de pisada más firme y precisa. Lo llamaremos Jack, como al viejo, Polly?» «Sí, pues me gusta conservar un buen nombre», replicó ella. Capitán salió toda la mañana con la berlina. Después de clase, Harry fue a alimentarme y darme agua. Por la tarde me uncieron a la berlina. Jerry se preocupó tanto por comprobar que el collar y la brida me quedaban cómodos, como si hubiera sido el mismo John Manley. No me puso rienda tensa ni barbada, nada más que un simple bridón de anillo. ¡Qué bendición fue eso! Una vez recorrida la calle lateral, llegamos a la amplia parada para coches de plaza, donde Jerry había sido saludado la noche anterior. A un lado de esta ancha calle se elevaban casas altas, con bellas fachadas de tienda. Del otro, una vieja iglesia con un camposanto,
rodeados por verjas de hierro. Junto a dichas verjas se alineaba una cantidad de coches de plaza a la espera de pasajeros. En el suelo se veían esparcidos trozos de paja. Algunos hombres conversaban, otros, sentados en sus pescantes, leían diarios. Uno o dos alimentaban sus caballos con paja y agua. Nosotros nos unimos a la fila detrás del último coche. 2 o 3 hombres se acercaron para observarme y comentar. Muy bueno para un funeral, Declaró uno. Tiene demasiado buen aspecto. Agregó otro, meneando la cabeza con aire sabiondo. Uno de estos días descubrirás que tiene algún defecto, o no me llamo Jones. Bueno, mientras no lo descubra no tengo por qué inquietarme, ¿verdad? Repuso Jerry sin alterarse. Siendo así, conservaré el buen ánimo un poco más. Poco después, llegó un hombre cariancho, ataviado con un gran abrigo gris, con grandes esclavinas grises y grandes botones blancos, sombrero gris y una bufanda azul al cuello, aunque de cabello también gris. Era de aspecto jovial, y los demás le abrieron el paso. Me examinó como si fuera a comprarme, y después, irguiéndose, comentó. Es del tipo que te conviene, Jerry. No sé cuánto habrás pagado por él, pero lo vale. Así quedó establecido mi prestigio en la parada. Ese hombre se apellidaba Grant, pero lo llamaban Grant el Gris o Patrón Grant. Era el más antiguo de todos los que concurrían a aquella parada y se tomaba la tarea de zanjar disputas y resolver problemas. Mi primera semana de vida como caballo de coche de plaza me resultó muy ardua. Como no estaba acostumbrado a Londres, el ruido, el trajín, la multitud de caballos, carretas y carruajes entre los cuales tenía que abrirme camino, me causaban ansiedad e inquietud. Sin embargo, no tardé en comprobar que podía confiar por completo en mi conductor. Entonces me tranquilicé y me habitué a la tarea. Jerry era tan buen conductor como el que más, y para mejor, pensaba tanto en sus caballos como en sí mismo. Pronto descubrió que estaba dispuesto a trabajar y esforzarme cuanto podía. Jamás utilizaba el látigo conmigo, salvo para pasarme la punta suavemente por el lomo cuando deseaba que me pusiera en marcha. Generalmente yo me daba cuenta de esto enseguida, por su manera de tomar las riendas. Me parece que llevaba el látigo más al costado que en la mano. En poco tiempo, mi amo y yo nos entendíamos tan bien como es posible para un caballo y un hombre. También en el establo hacía cuanto podía para que yo estuviera cómodo. Los pesebres eran de estilo antiguo, demasiado en declive, pero él hizo instalar 2 barrotes movibles al fondo, de modo que de noche, cuando descansábamos, nos quitaba los cabestros y levantaba los barrotes. De esta manera, podíamos movernos y pararnos donde queríamos, lo cual es un gran alivio. Jerry nos mantenía bien limpios, nos daba comida lo más variada posible y siempre abundante. No solo eso, sino que siempre nos proporcionaba bastante agua fresca y limpia, que dejaba a nuestro alcance noche y día, salvo por supuesto, cuando llegábamos acalorados. Hay quienes dicen que un caballo no debe beber tanto como desea, pero yo sé que si se nos permite beber cuanto queremos, lo hacemos de a poco, lo cual nos beneficia mucho más que tragarnos medio balde por vez, como hacemos cuando nos quitan el agua hasta dejarnos sedientos y desdichados. Algunos mozos de cuadra se van a casa a beber cerveza dejándonos durante horas con heno y avena secos, sin nada para mojarlos. Después, claro está, tragamos demasiada agua de una vez, lo cual sirve para estropearnos el aliento y a veces nos enfría el estómago. Pero lo mejor que teníamos allí era el descanso de los domingos. Durante la semana trabajábamos tan duro que no creo que hubiéramos podido seguir sin aquel día de descanso. Además, entonces teníamos tiempo para gozar de nuestra mutua compañía. Fue en uno de esos días cuando me enteré de la historia de mi compañero. Capitán había sido preparado y entrenado como caballo para el ejército, y su primer dueño fue un oficial de caballería que partía para la guerra de Crimea. Según decía, le agradó mucho entrenarse con todos los demás caballos, trotando juntos, girando juntos a derecha o a izquierda, deteniéndose a una voz de orden o precipitándose a toda velocidad al toque del clarín o a una señal del oficial. Cuando joven,
Era un tordillo rosado oscuro, considerado muy hermoso. Su amo, un joven caballero muy valiente, le tenía mucho afecto y lo trató desde un primer momento con el mayor cuidado y gentileza. Me contó que consideraba muy agradable la vida de un caballo del ejército, pero que cuando llegó el momento de viajar al extranjero en un gran barco por mar, estuvo a punto de cambiar de idea. Esa parte fue espantosa, Declaró. Por supuesto, no podíamos caminar de la tierra al barco, de modo que tuvieron que pasarnos fuertes correas por debajo del cuerpo, levantarnos a cipes a nuestros forcejeos y trasladarnos por aire, por encima del agua, hasta la cubierta del navío. Allí nos colocaron en pequeñas casillas cerradas, desde donde por largo tiempo no pudimos ver el cielo ni estirar las patas. A veces, cuando soplaban vientos fuertes, el barco se bamboleaba y nosotros golpeábamos y enfermábamos. Sin embargo, por fin acabó el viaje y volvieron a izarnos y trasladarnos a tierra. Cuando de nuevo sentimos tierra firme bajo las patas, resoplamos y relinchamos de alegría, pero no tardamos en comprobar que el país a donde acabábamos de llegar era muy diferente del nuestro y que deberíamos soportar muchas penurias además del combate. Claro que muchos soldados no tenían tanto cariño, que se esforzaban por ponernos cómodos, pese a la nieve, la humedad y el hecho de que todo estaba en desorden. «¿Pero y el combate?», inquirí. «¿No era peor que todo lo demás?». «Pues no lo sé», fue su respuesta. Siempre nos agradaba oír sonar el clarín. Nos impacientábamos por partir, aunque a veces debíamos esperar horas enteras a la orden de ataque. Pero cuando nos la daban, solíamos saltar adelante con tanta alegría y entusiasmo, como si no hubiera cañones, bayonetas ni balas. Creo que mientras sintiéramos al jinete firme en la montura y su mano en la rienda, ninguno de nosotros cedía al miedo, ni siquiera cuando las terribles bombas volaban por el aire y estallaban en 1000 pedazos. Junto a mi noble amo, participé en muchas acciones sin recibir una sola herida, y aunque vi caballos baleados, otros atravesados por lanzas o tajados por sables, aunque los dejé muertos o agonizantes en el campo de batalla, no creo haber temido por mí mismo. La alegre voz de mi amo que alentaba a sus soldados me hacía sentir como si no pudieran matarnos ni a él ni a mí. Confiaba de tal modo en él, que mientras me condujera estaba dispuesto a arremeter hasta la misma boca del cañón. Vi morir a muchos valientes y a otros caer de sus monturas mortalmente heridos. Oí los gritos y gemidos de los moribundos. Galopé por terreno que la sangre hacía resbaloso y con frecuencia tuve que apartarme para no pisotear a un hombre o un caballo herido. Sin embargo, hasta un día espantoso jamás experimenté terror. Ese día no lo olvidaré jamás. Continuó capitán, después de tomar aliento. Una mañana de otoño. Como de costumbre, 1 hora antes del amanecer, nuestra caballería se había presentado equipada y lista para la tarea del día. Ya fuera a combatir o esperar, junto a sus caballos los soldados aguardaban órdenes. Al aumentar la luz, notamos cierta excitación entre los oficiales, y antes de que el día comenzara del todo, oímos disparos de armas enemigas. Poco después, uno de los oficiales se acercó a dar orden a los soldados de que montaran. En un segundo cada uno estuvo sobre su montura, y cada caballo esperaba un toque de rienda o una presión de los talones de su jinete. Todos animosos, todos entusiastas. Sin embargo, también preparados estábamos, que salvo mordisquear el freno y agitar la cabeza de vez en cuando, podría decirse que no nos movíamos. Mi querido amo y yo encabezábamos la línea. Mientras todos aguardaban inmóviles y vigilantes, él me alisó la crin, me palmeó el pescuezo y dijo: «Hoy tendremos una jornada difícil, mi hermoso Bayardo, pero cumpliremos con nuestro deber como siempre». Creo que esa mañana me acarició el pescuezo como nunca, en silencio y sin cesar, como si pensara en otra cosa. Aunque me encantaba sentir su mano, permanecí inmóvil, pues conocía todos sus estados de ánimo y sabía cuándo le gustaba que me quedara quieto y cuándo que demostrara alegría. No puedo contar lo que sucedió ese día, pero relataré nuestra última carga juntos. Fue a través de un valle, frente al mismo cañón enemigo. Ya estábamos habituados al tronar de armas pesadas, al retumbar de mosquetes y los disparos cercanos,
pero jamás había estado bajo un fuego tan intenso como ese día. Desde la derecha, desde la izquierda y delante, nos llovían disparos. Muchos valientes cayeron, muchos caballos rodaron, arrojando al suelo a sus jinetes. Muchos caballos sin jinete abandonaron espantados las filas, para luego aterrados al sentirse solos sin una mano que los condujera, ir a apretujarse entre sus antiguos compañeros, para galopar con ellos a la carga. Por espantoso que era aquello, nadie se detuvo, nadie retrocedió. A cada instante disminuían las filas, pero al caer nuestros camaradas, nosotros nos apresurábamos para reunir a los demás. En lugar de vacilar, galopábamos cada vez con mayor rapidez a medida que nos aproximábamos al cañón, todo envuelto en humo blanco a través del cual resplandecía rojo fuego. Mi amo, mi querido amo, alentaba a sus camaradas, con el brazo derecho en alto, cuando una de esas balas silbó junto a mi cabeza y lo golpeó. Lo sentí tambalearse por el impacto, aunque sin lanzar un grito. Procuré contenerme, pero él dejó caer la espalda, soltó la rienda y deslizándose por detrás de la montura, cayó por tierra. Los demás jinetes pasaron a nuestro lado como una exhalación, y el ímpetu de su arremetida me alejó del sitio donde él había caído. Yo quería conservar mi sitio a su lado, no abandonarlo bajo las patas de los caballos, pero fue en vano. Entonces, sin amo, mi amigo, quedé solo en aquel gran campo de matanza. Me dominó el miedo y temblé como nunca había temblado. También yo, como había visto hacer otros caballos, intenté unirme a las filas y galopar junto a los demás, pero las espadas de los soldados me alejaron. En ese preciso instante, un soldado que acababa de perder su caballo me sujetó por la brida y me montó. Y con este nuevo amo avancé otra vez, pero nuestra brava compañía fue cruelmente derrotada, y los que quedaban vivos tras la fiera batalla por los cañones regresaron galopando por el mismo terreno. Algunos caballos estaban tan mal heridos que la pérdida de sangre apenas les permitía moverse. Otros nobles animales procuraban arrastrarse en tres patas, mientras otros se forzaban por levantarse sobre sus patas traseras, ya que las descargas les habían destrozado las delanteras. Jamás olvidaré esos gemidos lastimeros, ni las miradas implorantes que lanzaban a los que, al escapar, pasaban a su lado abandonándolos a su sino. Después de la batalla recogieron a los hombres heridos y encerraron a los muertos. ¿Y los caballos heridos?, pregunté. ¿Los abandonaron para morir? No. Los veterinarios del ejército recorrieron el terreno con sus pistolas, matando a todos los que estaban arruinados. Llevaron de vuelta a algunos cuyas heridas eran leves y los curaron, pero la mayoría de esos nobles y animosos animales que salieron aquella mañana jamás volvieron. De nuestros establos, apenas si regresó uno cada 4. Nunca volví a ver a mi querido amo, y creo que cayó muerto de la montura. Jamás quise tanto a ningún otro amo. Participé en muchos otros combates, pero solo fui herido una vez, y no de gravedad. Terminada la guerra, volví a Inglaterra tan sano y fuerte como al partir. He oído que algunas personas hablan de la guerra como si fuera algo magnífico, observé. Pues será porque no la han visto nunca, replicó él. Sin duda es magnífica cuando no hay enemigo, sino solo ejercicios, desfiles y maniobras. Sí, entonces es muy lindo, pero cuando miles de hombres y caballos buenos y valerosos mueren o quedan inválidos para toda la vida, la cosa cambia de aspecto. ¿Sabes por qué peleaban?, inquirí. No, eso es más de lo que un caballo puede entender, pero los enemigos deben haber sido muy perversos para que se cruzara todo el mar con el solo fin de ir a matarlos. Nunca conocí hombre mejor que mi nuevo amo, bondadoso y amable, tan partidario de la justicia como John Manly, y de humor tan parejo y alegre que pocas personas lograban provocarle una disputa. Era muy aficionado a componer cancioncitas que cantaba para sí, de las cuales su favorita era esta: vengan padre y madre, hermana y hermano, vengan todos manos a la obra y ayudarse los unos a los otros. Y así lo hacían. Harry era tan hábil para las tareas del establo como un muchacho mucho mayor, y siempre estaba dispuesto a hacer lo que podía. Polly y Dolly, por su parte, solían ir por la mañana a ayudar con la berlina, a cepillar y a sacudir los cojines y fregar los vidrios, mientras Jerry nos aseaba en el patio y Harry limpiaba los arneses.
Reían y bromeaban mucho entre ellas, lo cual nos animaba a Capitán y a mí mucho más que si hubiésemos oído regaños y palabrotas. Siempre se levantaban temprano, pues Jerry solía decir: Quien por la mañana desperdicie minutos durante el día no los recobrará. Por más que se apresure, los perdió para siempre jamás. Un día, dos jóvenes de aspecto alocado salieron de una taberna cercana a la parada y llamaron a Jerry. A ver, cochero, despabilate, porque se nos ha hecho tarde. Acelera, ¿sabes? Y llévanos a la estación Victoria a tiempo para tomar el tren de la 1. Recibirás un chelín de más. Caballeros, los llevaré a la velocidad habitual, pues no hay chelín que compense acelerar así. Larry, cuyo coche se encontraba junto al nuestro, abrió de un tirón la portezuela diciendo: Yo soy la persona que buscan, caballeros. Tomen mi coche, mi caballo los hará llegar a tiempo. Su conciencia no le permite ir más rápido que al trote de perro. Agregó con un guiño en dirección a Jerry y dando un fuerte latigazo a su cansado caballo, partió a la mayor velocidad posible. Jerry me palmeó el pescuezo mientras me decía: No, Jack, ningún chelín pagaría esa clase de cosas, ¿verdad, viejo? Aunque se oponía firmemente a acelerar para complacer a gente descuidada, Jerry siempre conducía a buena velocidad y no era contrario a darse prisa con tal de saber el motivo. Recuerdo bien una mañana en que esperábamos clientes en la parada, cuando un joven que llevaba un pesado bolso resbaló en una cáscara de naranja y cayó con gran violencia. Jerry fue el primero en correr a su lado y levantarlo. El joven parecía muy atontado y al ser conducido a una tienda cercana, caminaba como si estuviera muy dolorido. Jerry, por supuesto, volvió a la parada, pero unos 10 minutos más tarde lo llamó uno de los tenderos, de modo que se acercó. ¿Puede llevarme al ferrocarril del sudeste?, rogó el joven. Me temo que esta desgraciada caída me haya retrasado, pero es de importancia primordial que no pierda el tren de las 12. Si logra conducirme allá a tiempo, se lo agradeceré muchísimo y con gusto le pagaré tarifa extra. Haré cuanto pueda si usted se siente bien, señor, declaró Jerry, pues el desconocido estaba muy pálido y parecía enfermo. Tengo que ir, insistió éste. Por favor, abra la portezuela y no perdamos tiempo. En un segundo, Jerry subió al pescante y agitó las riendas mientras me decía: Vamos, mi buen Jack, ahora les mostraremos cómo sabemos correr con tal de que haya un buen motivo. Siempre resulta difícil conducir rápido por la ciudad en pleno día, cuando es más denso el tránsito de vehículos por las calles. Sin embargo, hicimos cuanto pudimos, y es maravilloso lo que son capaces de hacer un buen conductor y un buen caballo cuando se entienden y llevan el mismo propósito. Yo tenía muy buena boca. Vale decir que podía ser conducido mediante levísimos toques de rienda, lo cual es una gran cosa en Londres, entre carruajes, ómnibus, carretas, coches de plaza y carretones que circulan a paso de hombre, unos para un lado, otros para otro, unos lentamente, otros procurando pasarlos, ómnibus que se detienen de pronto cada pocos minutos para permitir el ascenso de un pasajero, obligando al caballo que va detrás a detenerse también, o adelantárseles. A veces intenta uno pasar, pero en ese preciso momento alguna otra cosa se precipita por la estrecha abertura y hay que seguir detrás del ómnibus. Al rato cree uno ver una oportunidad y se las arregla para avanzar, pasando tan cerca de las ruedas de cada lado que al desviarse un centímetro más las rozaría. Bueno, así sigue un rato, pero no tarda en hallarse en una larga fila de carretas y carruajes, todos obligados a andar al paso. Jerry y yo estábamos acostumbrados al tránsito más denso, y nadie nos superaba en cuanto a pasar cuando estábamos decididos a hacerlo. Yo era rápido y audaz, y podía confiar siempre en mi conductor. Jerry era tan veloz como paciente, y podía confiar en su caballo, lo cual es también una gran cosa. Pocas veces empleaba el látigo. Con la voz y con chasquidos de lengua me indicaba cuándo debía apresurar el paso, y con la rienda cuándo debía reanudar la marcha, de modo que no hacían falta latigazos. Aunque aquel día las calles se encontraban colmadas, las recorrimos a bastante buena velocidad hasta llegar al fondo de Cheapside, donde hubo un taponamiento que duró 3 o 4 minutos. Nuestro pasajero sacó la cabeza para decir inquieto: Tal vez sea mejor que baje y siga a pie. Si esto sigue así, no llegaré nunca. Haré cuanto sea posible, señor, repuso Jerry.
Creo que llegaremos a tiempo. Este taponamiento no puede durar mucho más y su equipaje es demasiado pesado para que lo lleve. En ese preciso momento se puso en marcha la carreta que teníamos delante, y entonces tuvimos un golpe de suerte. Seguimos entrando y saliendo, a la mayor velocidad posible para un caballo, y por una de esas casualidades pudimos cruzar el puente de Londres sin dificultad, pues toda una fila de coches de plaza y carruajes iba para el mismo lado al trote rápido, acaso para alcanzar aquel mismo tren. Como quiera que sea, llegamos con muchos otros a la estación cuando el gran reloj indicaba las 12 menos 8 minutos. «Gracias a Dios, hemos llegado a tiempo», exclamó el joven. «Y también gracias a usted, amigo mío, y a su buen caballo. Me ha hecho un favor que no se puede pagar con ningún dinero. Tome esta media corona de más». «No, señor, se lo agradezco. Me alegro mucho de que hayamos llegado a tiempo, pero ahora no se retrase. Está sonando la campana. A ver, mozo de cuerda, lleve el equipaje de este caballero, el tren de las 12 que va a Dover, eso es». Y sin esperar una palabra más, Jerry me hizo virar para dejar sitio a otras berlinas que llegaban en el último instante y apartarme a un lado hasta que pasaran todas. «Me alegro tanto», repetía. «Me alegro tanto, pobre joven. Vaya a saber por qué estaba tan inquieto». Cuando regresamos a la fila, Jerry fue objeto de muchas burlas y risas por conducir deprisa hasta la estación por una paga adicional. Según decían, y todo contra sus principios, le preguntaron cuánto había ganado. «Mucho más de lo que suelo recibir», repuso él con expresión socarrona. «Lo que medio me mantendrá el ánimo durante varios días». «Mentiras», dijo uno. «Es un farsante», agregó otro. «Nos predica a nosotros y después hace lo mismo». «Óiganme bien, compañeros», continuó Jerry. «Ese caballero me ofreció media corona de más, pero no la acepté. Fue paga suficiente para mí ver cómo se alegraba de alcanzar ese tren. Y si allá que a mí se nos ocurre dar una carrera de vez en cuando por puro gusto, es asunto nuestro y no de ustedes». «Pues nunca serás rico», comentó Larry. «Es muy probable», admitió mi amo. «pero no creo ser menos feliz por eso. He leído muchas veces los 10 mandamientos y jamás vi que ninguno dijera serás rico. Además, en el Nuevo Testamento se dicen muchas cosas curiosas sobre los ricos que francamente me incomodaría si fuera uno de ellos». Mirándonos por sobre el hombro desde lo alto de su coche, el patrón Grant intervino. «Si alguna vez te haces rico, Jerry, será porque lo mereces, y no recibirás ninguna maldición junto con tu fortuna. En cuanto a ti, Larry, morirás pobre porque gastas demasiado en látigos». «¿Y bien, qué puedo hacer si mi caballo no marcha?», protestó Larry. «Jamás te tomas la molestia de comprobar si marcha o no sin él. Siempre agitas el látigo como si tuvieras el baile de San Vito en el brazo. Y si eso no te agota, agota tu caballo. Tú sabes que siempre estás cambiando de caballos. ¿Y por qué? Porque nunca les das descanso ni aliento». «Es que nunca tuve suerte nomás», insistió Larry. «Ni la tendrás», agregó el patrón. «La suerte es muy exigente en cuanto a compañía. Suele preferir a quienes tienen sentido común y buen corazón. Esa por lo menos es mi experiencia». Capítulo 11. El descanso del domingo. Una mañana, cuando Jerry acababa de colocarme entre las varas y estaba ajustando las riendas, entró en el patio un caballero. «Para servirlo, señor», lo saludó Jerry. «Buenos días, señor Baker», contestó el recién llegado. «Me gustaría llegar con usted a algún arreglo para que llevara a la señora Briggs a la iglesia los domingos por la mañana. Ahora vamos a la nueva iglesia y es demasiado lejos para que ella vaya a pie». «Le agradezco, señor, pero solo tengo licencia 6 días semanales y por ello no podría tomar clientes en domingo. Sería ilegal». «Ah», exclamó el otro. «No sabía que su coche fuera de 6 días, pero será muy fácil modificar su licencia. Yo me ocuparía de que usted no saliera perdiendo. El caso es que la señora Briggs prefiere que usted la lleve». «Con mucho gusto la complacería, señor, pero una vez tuve licencia para toda la semana y el trabajo resultó ser demasiado duro para mí y sobre todo para los caballos. Año tras año, sin un día de descanso ni un domingo para dedicar a mi esposa e hijos, sin poder concurrir jamás a la iglesia, cosa que siempre solía hacer antes de hacerme conductor. Por eso, desde hace 5 años, solo saco licencia para 6 días y me resulta mejor». «Bueno, ya sé que cada persona debe descansar e ir a la iglesia los domingos, pero pensé que no le importaría una distancia tan corta para el caballo, y solo una vez por día. Le quedaría toda la tarde y la noche para usted. Y además,
Sabe que somos muy buenos clientes. Sí, señor, es verdad, y yo agradezco todos los favores y haría contento y orgulloso cuanto pudiera por complacerlo a usted o a su señora. Pero lo cierto es que no puedo renunciar a mis domingos, de veras que no. Según leí, Dios creó al hombre y a los caballos y todos los otros animales, y en cuanto los hubo creado, tomó un día de descanso y dispuso que todos descansaran uno de cada 7 días. Él debe haber sabido lo que les convenía a ellos, y estoy seguro de que lo es para mí. Me siento más fuerte y saludable ahora que tengo un día de descanso. También los caballos están descansados y no se fatigan con tanta rapidez. Todos los conductores de 6 días me dicen lo mismo. Tengo más dinero que antes en la caja de ahorro, y en cuanto a mi esposa e hijos, señor, pues Dios me valga. Ellos no aceptarían que volviera a trabajar 7 días por nada del mundo. Oh, está bien, replicó el caballero. No se moleste más, señor Baker. Se lo pediré a otro. Y se alejó. Jerry me dijo: Bueno, mi buen Jack, no podemos evitarlo, necesitamos nuestros domingos. Polly, agregó. Polly, ven aquí. Ella no tardó en acudir. ¿Qué pasa, Jerry? Querida, el señor Briggs quiere que lleve a su esposa a la iglesia todos los domingos por la mañana. Cuando le dije que solo tenía licencia para 6 días, insistió. Saque una licencia de 7 días, que yo se lo compensaré. Y tú sabes, Polly, que son muy buenos clientes para nosotros. Con frecuencia la señora Briggs sale durante horas de compra o de visita, y luego paga lo justo como una dama, sin pedir rebaja ni hacer pasar 3 horas por 2 horas y media, como algunos. Además, es tarea fácil para los caballos, no como la de correr para alcanzar trenes para gente que siempre llega un cuarto de hora tarde. Si no lo complazco en esto, lo más probable es que los perdamos del todo. ¿Qué te parece, mujercita mía? A lo cual ella respondió con lentitud: Pues me parece, Jerry, que aunque la señora Briggs te pagara un soberano cada domingo, no aceptaría que volvieras a trabajar los 7 días de la semana. Ya conocimos lo que era no tener nuestros domingos, y ahora sabemos lo que es tenerlos. Gracias a Dios ganas lo suficiente para mantenernos, pese que a veces cuesta pagar toda la avena y la paja, además de la licencia y el alquiler. Pero Harry comenzará pronto a ganar algo, y yo prefiero esforzarme más que antes y no volver a esa época horrible en que apenas tenías un minuto para mirar a tus hijos y nunca podíamos ir juntos a la iglesia ni gozar de un día feliz de tranquilidad. Dios no permita que volvamos jamás a esos tiempos. Eso es lo que me parece, Jerry. Y eso es precisamente lo que le dije al señor Briggs, amor mío, y a eso pienso atenerme. Así pues, no te inquietes más, Polly, continuó mi amo, ya que su esposa se había puesto a llorar. No volvería a esos tiempos aunque ganara el doble, de modo que está decidido. Alégrate ahora que yo me voy a la parada. 3 semanas transcurrieron después de esta conversación, sin que hubiera ningún pedido del señor Briggs, de modo que no quedó otro recurso que acudir a la parada. Jerry lo tomó muy a pecho, ya que, claro está, la tarea era más pesada para nosotros y para él, pero su esposa lo animaba diciéndole: No te preocupes, no te preocupes. Haz cuanto puedas y deja lo demás, que un día de estos todo se arreglará. No tardó en saberse que Jerry había perdido su mejor cliente. ¿Y por qué motivo? La mayoría de los cocheros lo llamaron tonto, pero 2 o 3 lo apoyaron. Truman declaró: Si los trabajadores no hacen respetar sus domingos, pronto no les quedará ninguno. Es derecho de todo hombre y de todo animal. Por la ley de Dios y por la de Inglaterra tenemos un día de descanso, y yo digo que debemos atenernos a los derechos que esas leyes nos dan y conservarlos para nuestros hijos. Para ustedes los creyentes todo eso está bien, objetó Larry. pero yo seguiré ganándome un chelín cada vez que pueda. No creo en la religión, pues no veo que la gente religiosa sea mejor que los demás. Si no son mejores, quiere decir que no son religiosos, intervino Jerry. Lo mismo podrías decir que las leyes del país no sirven porque algunos las quebrantan. Si un hombre da rienda suelta al mal humor o habla mal de un vecino, o no paga sus deudas, no es religioso por más que vaya a la iglesia. El que algunos sean falsarios y farsantes no desmienten la religión. La verdadera religión es lo mejor y más real del mundo, y lo único que puede hacer realmente feliz a un hombre o mejorar el mundo. Jones insistió: Si la religión sirviera para algo, impediría que los creyentes nos hicieran trabajar los domingos, como muchos hacen, y por eso digo que la religión no es más que una farsa.
Vaya, si no fuera por los concurrentes a iglesias y capillas, no valdría la pena que viniéramos un domingo. Pero ellos tienen sus privilegios como los llaman, y yo me privo de ellos. Espero que respondan por mi alma si yo no tengo oportunidad de salvarla. Varios hombres aplaudieron esto, hasta que Jerry dijo: Puede que eso suene bastante bien, pero no sirve. Cada uno debe cuidar su propia alma, a lo que no se puede dejar en la puerta de otro como un niño abandonado esperando que él la cuide. ¿No te das cuenta? Si te ven siempre sentado en tu pescante, esperando clientes, dirán: si no lo tomamos nosotros, lo hará otro, y a él no le importan los domingos. Claro que no analizan el problema a fondo, pues en tal caso verían que si ellos no vinieran en busca de coche, de nada te serviría esperar. Pero la gente no siempre medita sobre estas cosas, ya que suele no convenirles hacerlo. En cambio, si ustedes los cocheros dominicales exigieran un día de descanso, todo se arreglaría. ¿Y qué haría la buena gente si no puede llegar hasta su predicador favorito?, inquirió Larry. No me corresponde trazar planes para los demás, repuso Jerry. Pero si no pueden caminar tan lejos, que vayan más cerca. Y si llueve, que se pongan los impermeables como en cualquier día de semana. Lo que está bien se puede hacer y lo que está mal se puede omitir. Quien sea bueno hallará el modo de hacerlo, y eso vale tanto para nosotros los cocheros como para los feligreses. 2 o 3 semanas después, una noche en que llegábamos al patio, Polly acudió corriendo con una lámpara. «Todo salió bien, Jerry», exclamó. «La señora Briggs envió esta tarde a su criada para pedir que la pases a buscar mañana a las 11. Le contesté que sí, que suponía que podrías, aunque creíamos que ella ya empleaba a otra persona». «Bueno», explicó él, «la verdad es que el patrón estaba enojado porque el señor Barker no quiso ir los domingos, y estuvo probando otros cocheros, pero todos tienen algún defecto. Unos van demasiado rápido, otros demasiado despacio, y dice la señora que no hay coche tan limpio y agradable como el de ustedes, de modo que nada la satisface sino viajar de nuevo en la berlina del señor Barker». Polly estaba casi sin aliento y Jerry lanzó una alegre carcajada antes de comentar: «Un día de estos todo se arreglará. Como siempre tenías razón, querida. Ve a servir la cena mientras yo quito el arnés a Jack y lo dejo cómodo y contento en un minuto». Después de esto, la señora Briggs pidió el coche de Jerry tan a menudo como antes, aunque nunca en domingo. Sin embargo, llegó un domingo en que tuvimos que trabajar. Pasó así. El sábado por la noche, todos llegamos muy fatigados y satisfechos de pensar que al día siguiente no haríamos más que descansar. Pero no fue así. El domingo por la mañana, Jerry me aseaba en el patio, cuando se le acercó Polly muy preocupada. «¿Qué ocurre?», le preguntó él. «Es la pobre Dina. Brown acaba de recibir una carta que dice que su madre se halla gravemente enferma y que, si la quiere ver con vida, debe ir ahora mismo. Queda 10 kilómetros de aquí y en pleno campo, y dice Dina que aunque tomara el tren, le quedarían 4 kilómetros de caminata, lo cual sería imposible. Débil como está, y el bebé de apenas 6 semanas. Pregunta si la llevarías en tu coche y promete pagar sin falta en cuanto tenga dinero». Bueno, eso ya lo veremos. No pensaba en dinero, sino en perder el domingo. Los caballos están cansados y yo también. Eso es lo malo». «Lo es para todos, en realidad, pues el domingo no es lo mismo sin ti», insistió Polly. «Pero tú sabes que debemos conducirnos con los demás como quisiéramos que ellos se condujeran con nosotros. Bien, sé lo que desearía hacer si mi madre estuviera moribunda y sé que así no violarías el descanso dominical, pues si sacar de un pozo a una pobre bestia no estropea el domingo, estoy segura de que llevar a la pobre Dina tampoco». «Vaya, Polly, hablas también como el sacerdote. Y bien, ya que hoy he oído temprano mi sermón dominical, puedes ir a decirle a Dina que estaré listo para llevarla cuando el reloj dé las 10. Espera un momento. Ve a casa del carnicero Brydon, dale mis saludos y pídele que me preste un coche liviano. Sé que nunca lo utiliza el domingo, y para el caballo sería mucho mejor». Ella se alejó y no tardó en volver anunciando que el carnicero prestaba el coche con todo gusto. «Muy bien», repuso él. «Prepárame ahora un poco de pan y queso, que volveré por la tarde lo antes posible. Y yo tendré el pastel de carne listo para tomar temprano el té, en lugar de la cena», agregó Polly antes de marcharse. Mientras tanto, él iniciaba sus preparativos sin dejar de cantar Polly toda una mujer, canción a la cual era muy aficionado.
Fui elegido para el viaje que iniciamos a las 10 en una calesa liviana, de ruedas altas, tan fácil de llevar en comparación con la berlina de 4 ruedas, que parecía nada. Los familiares de Dina habitaban en una pequeña casa de campo, cercana a un prado con árboles de buena sombra, donde pastaban 2 vacas. Un joven pidió a Jerry que condujera su coche al prado, y él me alojaría en el cobertizo de las vacas, aunque habría querido tener un establo mejor que ofrecernos. Hasta aquí terminamos con la 4ª parte del audiolibro Belleza Oscura de Anna Sewell. Si este audiolibro te ha gustado, te agradecería que le dieras un me gusta y comentaras cuáles fueron tus impresiones al escucharlo. Estaré encantado de leerte en los comentarios. Comparte este audiolibro con tus amigos y así el algoritmo de YouTube seguirá recomendando este espacio a quienes puedan necesitarlo. Te invito a suscribirte si es tu primera vez en este canal y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Fue un placer narrar para ustedes y esto fue Educándome Audiolibros.